espera en el Señor. Mi alma espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor, porque en Él está la salvación. Mi alma espera en el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos, hermanos, a nuestra celebración en el Lunes Santo. Hoy, en esta misa vespertina, tenemos muy presente a las benditas ánimas del purgatorio. Son nuestras hermanas, nuestros hermanos. Vamos, durante la homilía, a explicar un poco lo que significa ese artículo de fe de la Iglesia del purgatorio. Vamos a poner en este altar, entonces, nuestras oraciones e intenciones, especialmente por nuestros seres queridos que ya se nos adelantaron en el camino a la vida eterna. Muchos de ellos seguramente forman parte de la iglesia triunfante, otros formarán parte de la iglesia en el purgatorio, para que el Señor les purifique y les alcance la felicidad que tanto esperaron y anhelaron. Ofrecemos la misa en acción de gracias por el matrimonio Martínez Enríquez, 7 años de vida matrimonial, también por los 25 años de vida sacerdotal del Padre Johnny Guerrero Blanco. Encomendamos a las benditas ánimas del purgatorio, pedimos por las almas de Telma María Montiel García, Teresa Matilde Vargas Torres, Alejandro Apolonio Romero Meléndez, Silvia María Moraga Vaca, al cumplir 4 meses de su fallecimiento. Antes de celebrar estos santos misterios, pidamos humildemente perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, nos recuperemos gracias a la pasión de tu unigénito, el que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad y siéntense, hermanos. Lectura del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada,
ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra, a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. Señor Jesús, Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Siéntese un momento.
Queridos niños, jóvenes, hermanos, todos, estamos en el lunes santo y esta Semana Santa cada día tiene su particularidad, su mensaje particular. Hoy estamos meditando este hermoso texto tomado del Evangelio de San Juan, que nos habla del gesto de una mujer, María de Betania. Eran 3 hermanos, Marta, Lázaro y María, que vivían en una aldea que se llamaba Betania. Lo particular de esta familia era que era una familia en donde Jesús llegaba con mucha frecuencia y se quedaba. Entonces era una de las familias privilegiadas que tenía Jesús siempre como maestro, como catequista. Es decir, qué hermoso tener a Jesús con ellos siempre. Y entre ellos, pues Lázaro era el único varón. Todos conocemos la historia de Lázaro, se enferma, muere. El Señor lo devuelve a la vida, devuelve la vida. Marta, la mujer hacendosa o la hermana hacendosa de la casa. Pero María de Betania es la más espiritual, es decir, la que ha escogido la parte de la contemplación, la que mira siempre a Jesús, la que está contemplando siempre a Jesús. Y en un gesto inesperado, María tenía guardadito ahí, no cualquier cosita, tenía 1 libra de nardo auténtico, era un perfume costosísimo en esa época. Y ella llega a los pies de Jesús, quiebra su frasco de alabastro, de barro, y empieza a enjugar los pies de Jesús, la cabeza de Jesús, con ese perfume. Y no solamente eso, sino que los seca con sus cabellos, es decir, ella queda impregnada, la casa queda impregnada de ese olor fuerte del nardo auténtico. Pero algunos se escandalizan. Fíjense, el amor reflejado en este gesto hermoso de María, en contraste con aquellos que se escandalizan. Y Judas Iscariote, uno de ellos, dice: oh, qué pena, hubiéramos vendido ese perfume caro y lo hubiéramos dado a los pobres, incluso da una cifra, 300 denarios, y se lo hubiéramos repartido a los pobres. Y es interesante cómo el evangelista, es decir, el escritor del Evangelio, que es Juan, pone una nota ahí, un comentario dentro de su escrito, y dice: esto lo decía no porque era buena gente, parafraseando, ¿verdad?, el texto, sino porque era un ladrón, porque él era el tesorero, podríamos decir, del grupo de los discípulos de Jesús. Él es el que guardaba las limosnas que la gente le daba, y me imagino que no era poquito, y él hacía lo que quería con eso. Lo gastaba como quería, lo derrochaba, lo gastaba en sí mismo, etc. Le interesaba entonces ese dinerito de lo que pudo haber costado el perfume. ¿Qué nos interesa a nosotros ver desde esta óptica? A ver, ¿qué podemos ver ahí? Bueno, en primer lugar, el encuentro del amor y la humildad de esta mujer, de la entrega total con aquel también que viene y que va rumbo a Jerusalén y que sabemos que se va a entregar por nosotros en una cruz. María de Betania no hace simplemente un gesto hospitalario, ¿verdad?, de jugarle los pies con perfume, no. Es que ahí ella está entregándose toda, abandonándose en su Señor, diciéndole: Señor, tú lo vales todo, no importa lo que cueste esto, aquí estoy. Y fíjense qué otro contraste hay entre una mujer que no lleva cuentas, como lo dice San Pablo, el amor no lleva cuentas, dice en una de sus cartas, y la actitud de aquellos, Judas Iscariote y los demás, que sí llevan cuentas. ¿Y dónde está la diferencia? Que el que no lleva cuentas tiene mucho amor. En cambio, el que lleva cuentas tiene poquito amor. Y eso lo podemos descubrir en nuestra vida diaria. A veces nos enteramos que fulanito es mezquino. Y uno dice: ¿pero por qué es mezquino?
Ahora podemos entender por qué muy poco ama, o se ama a sí mismo nada más, ¿verdad? Es incapaz de dar algo, de entregarse a los demás. Y no me estoy refiriendo únicamente a cosas de carácter material, porque aquí tenemos un ejemplo sublime: Jesús en una cruz. Ahí Jesús se dio todo, se entregó todo. Dicen los teólogos estudiosos de que Jesús en la cruz derramó hasta la última gota de su sangre, quedó exsanguine, es decir, sin una sola gota de su sangre, lo que significa que no se reservó nada para sí, lo entregó todo. Y ustedes saben que la sangre es el símbolo de la vida, quiere decir, lo di todo, por amor a ustedes, por amor a unos extraños, lo di todo, entregué todo. Y fíjense que esta palabra o este verbo entregar es muy importante siempre considerarlo, porque el mismo Jesús dice en una parte de la Escritura que a Él nadie le quitó la vida, sino que la entregó, o nadie le va a quitar la vida, sino que la va a entregar. Y es interesante eso. Nadie le va a quitar la vida, Él la va a dar. Cuando Jesús está en la cruz y está siendo crucificado, un pensador cristiano dice que no hubiese sido, o algunas 2 o 4, 3 santas dicen algo parecido en sus escritos, de que no hubiera sido necesario que clavaran a Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque Él ya estaba asido a la cruz, por amor. Con clavos o sin clavos, Él tenía que morir en una cruz. Por amor a nosotros. Ese es el amor grande, el amor hasta el extremo, el amor que significa donación, que significa entrega. Entonces, es importante que pensemos esto. Pero fíjense que también esto de la medida y de que llevamos cuentas, también lo hacemos en la parte espiritual. A veces nos cuesta, por ejemplo, la misa, asistir a misa. Nos cuesta poner atención en la misa. Ayer cuando leíamos el Evangelio de la Pasión del Señor según San Marcos, nos dimos cuenta de que Jesús llevó a 3 discípulos apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, al huerto de los olivos, donde Él iba a orar. Ya Él va camino a Jerusalén. Ese es el momento en que el Señor ora, suda sangre, dice San Lucas, y pide: si puedes apartar de mí este cáliz, Señor, pero está angustiado por lo que viene, por lo que va a padecer en momentos, en minutos. Regresa a donde los apóstoles y los encuentra dormidos. Y dormirse en el lenguaje bíblico significa no poner atención a las cosas importantes, especialmente las espirituales. De manera que quiere decir que los apóstoles, ante un acontecimiento importante, como era que Jesús ya se estaba preparando para su pasión, aquellos estaban desentendidos. Es un dormirse en indiferencia. Y eso nos puede pasar también a nosotros. Como tenemos muy poco amor, entonces nos da lo mismo. Como tenemos muy poco amor, llevamos cuenta hasta de los minutos de lo que está hablando el Padre. ¿Cuántos minutos tiene que estar hablando este Padrecito? El que tiene poco amor lleva cuentas. El que tiene mucho amor no lleva cuentas. Jesús no llevó cuentas y Él nos enseña lo que significa amar sin llevar cuentas. Pues bien, ¿qué otro gesto interesante notamos en el texto? Fíjense el perfume. Dice el texto de que no solamente Jesús, los pies de Jesús, la cabeza de Jesús, la casa donde se encontraba el Señor, sino también la cabellera de esta mujer, sus manos, todo quedó impregnado del perfume, quedó ungida del perfume. La unción, mis queridos hermanos, para nosotros significa mucho. Cuando uno es bautizado también es ungido con 2 óleos, con 2 aceites, el de los catecúmenos y el santo crisma. Cuando uno es confirmado también es ungido en la frente por el obispo con el santo crisma. Cuando uno es ordenado sacerdote, se le ungen también las manos sacerdotales, las manos que van a ser consagradas. Es decir, la unción para nosotros tiene una connotación grande, hermosa, importante. Significa, has sido escogido, has sido elegido.
Y Dios nos ha elegido ¿para qué? Para una vida con Él, para compartir su misma vida. De manera que no somos cualquier cosa. Desde el bautismo no somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y templo del Espíritu Santo. Y nos fuimos elegidos y nos fuimos llamados por el Señor al bautismo. ¿Para qué? Para caer en el fondo y en el abismo de la nada. No. Después de muertos. No. Sino para resucitar. Sino para compartir con Él la misma vida en la eternidad. De manera, aquí encontramos entonces la razón por la cual estamos obligados y comprometidos a rezar por las benditas ánimas del purgatorio. Porque, entendámonos así en pocas palabras, ¿qué es la iglesia? ¿O quiénes conformamos la iglesia? ¿Solo nosotros? No. Nosotros somos la iglesia militante, la peregrina, la que va caminando todavía en este espacio-tiempo. Pero también los hermanos que ya alcanzaron la bienaventuranza eterna forman parte de la iglesia triunfante, son nuestros hermanos. Pero también tenemos otros de la iglesia purgante, las benditas ánimas del purgatorio, esos parientes nuestros, amigos, vecinos, que están en ese estado de purificación espiritual para luego alcanzar seguro, porque ese es cierto, es seguro y garantizado, la vida eterna, el cielo. Pero hay un pero, y es que las almas, mientras viven esta vida, este tiempo es el tiempo de merecer. Es decir, aquí no ganamos nosotros los puntos para estar en el cielo, aquí. Ya después de que se acaba nuestro peregrinar terreno, ya no podemos merecer nada para sí mismo. Entonces uno se pregunta, pero las almas en el purgatorio no pueden ganar nada para ellas. Nada. Para nosotros sí, porque ellas pueden interceder, pero no pueden interceder por sí mismas. Ya el tiempo se acabó en este mundo. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿y aquella alma que está en el purgatorio y que no hizo nada en esta vida, no fue muy religioso, no iba a misa, no rezaba, no leía la palabra de Dios, nunca hizo obras de caridad, fue un dormido, un indiferente, ni piadoso, le faltó la piedad, pensaba que ser católico era católico ratero, es decir, que iba a ratos a la iglesia en la Semana Santa, pero después desaparecía? ¿Cómo va a ser esa alma ahí? Porque, hermanos, la piedad y los méritos que ganamos en este mundo son nuestro combustible para ser purificados en el purgatorio. Lo que significa que muchos llegan al purgatorio con un cabito de grafito chiquito. Otros llegan con camiones de leña, por todos los méritos y la piedad y tantas cosas que hicieron en esta vida. Está bien, esos van a ser purificados por el mucho amor que tuvieron en esta vida. Ese mucho amor, ese anhelo de Dios, el anhelo del cielo, es lo que los purifica, y ese es el fuego que los purifica. El amor, la piedad que tuvieron aquí. Pero el que no hizo nada, el que llevó un cabito de lápiz de grafito así chiquito, ¿qué va a hacer de esta alma? Por eso es que hay muchas almas desvalidas en el purgatorio, que no hay quien recen por ellas. ¿Por qué? Porque no tienen el suficiente mérito para pasar a la iglesia triunfante, para formar parte de los bienaventurados en el cielo. Y son almas desvalidas, son almas miserables, que no tienen suficientes méritos y que necesitan de nosotros. Y ahí está, mis queridos hermanos, nuestra labor, nuestra misión. Y es lo que hemos querido hacer hoy, rezar por esas almas del purgatorio que están tan necesitadas de la misericordia de Dios, del perdón, del amor de Dios, que desean alcanzar ya la vida eterna, pero que aún les falta méritos. Por eso hoy estamos nosotros ofreciendo este sufragio de la misa. Por eso muchos de nosotros rezamos el Via Crucis por las almas del purgatorio. ¿Para qué? Para transferir esos méritos, esas plegarias, esas oraciones a ellas, donde Dios, o a las almas que el Señor quiera concedérselas. Pero claro, uno quisiera que fueran sus seres queridos, porque ahí puede estar nuestro ser querido, el que murió, mi vecino, mi amigo, mi padre, mis abuelitos, ahí deben estar, mi madre.
también necesitadas de la misericordia del Señor. Y nosotros transferimos esos méritos. Miren qué bonito. Somos capaces de transferir méritos para que alcancen ya esas almas el tan deseado gozo de la vida eterna. ¿Pero qué ganamos nosotros? Nada, mucho. Las almas benditas del purgatorio por las que nosotros rezamos se convierten luego en nuestras abogadas. Cuando ya lleguen al cielo, están esperando que nosotros lleguemos al purgatorio. Y son ellas nuestras abogadas, porque ellas van a pedir por nosotros. Por ese muchachito, esa muchachita que hizo un Padre Nuestro por mí. Ese muchachito, Señor, por favor, perdónalo. Limpia las manchas de pecado que tenga por su humana debilidad. Perdónalo. Tráelo al cielo donde estoy yo, junto contigo. ¿Se dan cuenta? No se pierde nada. Ganamos más bien. ¿Por qué? Porque esas almas no serán nuestras abogadas. Otra cosa, ¿qué ganamos? Sensatez. Cuando uno piensa en la muerte, mis queridos jóvenes, cuando uno piensa en la muerte de sus seres queridos, uno se vuelve más sensato. ¿En qué sentido? Y uno piensa, si a final de cuentas me voy a morir. Yo me voy a morir. Muchos jóvenes desafortunadamente piensan que tienen una carta firmada por la mano de Dios que dice, vive el tiempo que quieras. Y sabemos que no es así. Es triste decirlo, pero los índices, las estadísticas de accidentes de tránsito, de muertes, son muchos jóvenes. Y ya los jóvenes le están ganando a los adultos. Son más los jóvenes que mueren que los adultos que mueren en accidentes, por suicidios, por no sé qué cuántas cosas más. De manera que no es la juventud la que te dice, vivirás eternamente. Cuando uno piensa entonces en la muerte de los seres queridos y de aquellas almas, uno se vuelve más sensato. ¿En qué sentido? ¿Por qué voy a desperdiciar mi vida? ¿Por qué no voy a pensar en mi salvación? Si solo tengo una vida, no tengo dos, no tengo tres. No soy el gato, como dicen, que tiene 7 vidas. No. Soy caduco, soy un ser transitorio, temporal, contingente, pasajero. Tengo fecha de vencimiento. De manera que no puedo desperdiciar esta vida, es la única que tengo. Entonces me vuelve más sensato pensar en los difuntos, pensar en las almas del purgatorio. Hace que mi vida sea más sensata, que aproveche día a día y que no pierda un solo día sin ganar un mérito ante Dios. Eso es importante. Y una tercera cosa, que cuando uno reza por las ánimas del purgatorio, uno alcanza un grado sumo en la caridad. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque la caridad es más grande y más se parece al amor de Dios, a la caridad de Dios, cuando se hace aquella persona que no te devuelve nada. Y las almas del purgatorio no nos van a devolver nada, claro, sus plegarias, sus oraciones. Por eso es que tiene más valor, tiene más valor. Y tiene más valor también cuando es por un fin bueno, porque lo que yo quiero es la salvación de esa alma, el gozo eterno al lado del Señor. Y cuando el fin es bueno, entonces hace que mi gesto sea maravilloso. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto ganamos? Por eso, recordando a un santo sacerdote, me decía una vez, Jaime, hay 2 cosas que nunca se pierden en la vida. Primero, ayudar a alguien a bien morir. Porque si ayudas a alguien a bien morir rezando por ellos en su lecho de enfermo, ese será tu abogado después. No perdiste ese tiempo. Y rezar por las benditas ánimas del purgatorio, por lo que ya dijimos, porque son almas desvalidas, necesitadas del amor y de nuestras oraciones, y por eso serán también nuestras abogadas cuando lo necesitemos. Cuando nos toque a nosotros comparecer ante el tribunal de Cristo, esas almas estarán ahí intercediendo por nosotros, abogando por nosotros para que alcancemos la felicidad y la gloria. Así que, queridos jóvenes, cuidado con pensar de que tenemos la vida para rato. Cuidado con pensar que tenemos asegurada hasta nuestra vejez. No pierdan
el tiempo. La vida es una, la vida es una. Eso que ven delante del espejo tan bonito, tan sencillo, no sé, todo lo que puedan ver delante de los espejos o en sus estados de Facebook o en las páginas de Facebook, pues es transitorio. Eso pasará. Un día llegarán las arrugas para las niñas, todo se les caerá, ¿verdad? Se les cae a uno hasta los cachetes, todo, hasta las paperas se le cae a uno, ¿verdad? A las niñas se les cae otras cosas. No, la juventud no es eterna. Por eso hay que estar preparado. Con eso termino. Hay dos grandes preguntas que nos hacemos siempre, pero que no tienen respuesta. Es como perder tiempo. ¿Cómo me voy a morir y cuándo me voy a morir? Y sin embargo, la tercera es la más importante. ¿Cómo me estoy preparando para morir? ¿Cómo? Y esa pregunta, la respuesta, sí, va a depender de mí. Entonces, de mí depende que yo no me prepare para ese momento y viva la vida como quiero. De mí depende también que yo no desaproveche ningún día de mi vida para ganar mérito. Allá en el cielo hay un banco y tiene un nombre, se llama Banco del Paraíso. Ahí podemos ir depositando todos los días algo. Ahí no llegan los ladrones, dice la Escritura, ni la polilla corroe los billetes ni nada. Ni hay hongos, ni hay moho, ni nada. Ahí deposite tesoros en el cielo, y cuando llegue en la hora definitiva, nuestra Pascua definitiva, seguramente el Señor nos encontrará con las manos y los brazos llenos de obras de amor y de misericordia. Que así sea. Nos ponemos en pie. Como el perfume de nardo que suba al Padre la oración unánime de esta asamblea que vive en comunión el tiempo solemne de la Semana Santa. Digamos, acoge, Señor, nuestra oración. Para que la Iglesia, esposa de Cristo, se purifique más plenamente por la sangre de Cristo, en este tiempo santo de pasión, roguemos al Señor. Acoge, Señor, nuestra oración. Para que todas las cosas en el mundo se purifiquen en orden a la salvación por medio de la sangre de Cristo, roguemos al Señor. Acoge, Señor, nuestra oración. Para que todos los que participan de la pasión de Cristo por la enfermedad y los sufrimientos alcancen fortaleza y paciencia, roguemos al Señor. Acoge, Señor, nuestra oración. Para que todos nosotros, por la pasión y muerte de Cristo, lleguemos a la gloria de la resurrección, roguemos al Señor. Acoge, Señor, nuestra oración. Padre bueno, que nos llamas a la comunión plena contigo, escucha las oraciones que te dirigimos en el nombre de tu Hijo y atiéndelas según tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Siéntese, por favor.
tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que estamos celebrando, y ya que en tu misericordia dispusiste que nos sirvieran para desechar nuestros falsos criterios, concédenos que nos ayuden a producir verdaderos frutos de vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo, y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 Santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Santo, 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 Santo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Santo, 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 Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Sócrates René, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos juntos diciendo la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
perdón y piedad. Oremos. Visita, Señor, a tu pueblo y protege con tu constante amor a quienes has santificado por estos misterios, para que recibamos de tu misericordia y conservemos con tu protección los auxilios para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Vamos a prepararnos para la procesión. Ustedes saben que será en las almenas de la Basílica, no bajamos a las calles de la ciudad, de manera que es un lugar bastante estrecho. Lo que esto requiere, orden y disciplina, control, orden y disciplina, porque si no tenemos control, orden y disciplina, más bien va a ser un espectáculo desagradable. Entonces, yo les sugiero y les invito para que vivamos este rato, porque no es mucho tiempo, de procesión, pensando en las benditas ánimas del purgatorio. Ojalá que puedan rezar Ave Marías en silencio por aquellas almas de sus seres queridos, la abuelita, el papá, la mamá, algún hermanito, no sé, aquellos que ya se nos adelantaron, y ofrezcan en el momento en que vayan en profesión, ofrezcan esa oración con todo el corazón, ofrézcanselo a Dios por esa alma, por la purificación de ese alma en el purgatorio. Y así pues estaremos haciendo algún bien, en este caso, pues rezar por las benditas ánimas. Así que no desperdiciemos este rato, que no es mucho, será tal vez una hora, en otras cosas, ¿verdad? Ir platicando, porque platicar nos vemos en el colegio, se ven a cada momento en la calle, sino concentrémonos un poco. No se olviden 3 cosas importantes por el espacio tan pequeño: control, orden y ¿qué más? Disciplina. Así que yo les hago esta invitación para que vivamos esta experiencia de fe con muchísimo amor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende en sus corazones, les acompañe siempre. Podéis iros en paz.